¿Ah? A los dos días comunicado que persona tal que quiero hablar y le caigo. Te facilita y yo hablando para tal, te facilita una mascarilla y yo una negra, la otra más a veces nos quedábamos en tiempo sin mascarillas. No, la verdad que yo ahí, y horario, habla, a ver, lo típico, no entres encima de la hora, no les gusta. Pero bueno, yo soy Claro, y después claro, era callo y daba separado, sí que era que dábamos y tal. Y claro, entre que los calentamientos se hacían era un infierno, eran calentamientos de media hora. Pero no aguantaba. Yo siempre y después los el otro día pasaba tal, voy a la 1:30, era un sábado, están Gabriel, tal cual, que se queda hasta las 2, tal cual, media hora a la hora del tiempo, sí, más no podía, porque habíamos quedado para comer, no puedo. Y nadie se la di también. Cuando salí, no. ¿qué pasa con los cosa? Mira, lo que pasa es que para mí es todo lo contrario a lo que pasa en el resto de España. Tenemos mucha rotación de competidores, porque ruedan demasiado. Pero no ponías a la hora que entrabas a las 7. Y un año pasado, Cada uno. vino con 3 y acabó con 17. O sea, a ver, favor que te cagas. Sí, De repente, 2 meses de ahora vacaciones, me mandaron un chico de que te volveré. mira, pues no voy a parar. Y eso pasa mucho. Pasa mucho acá en España. Pasa de mucha rotación. Porque a veces hacemos muchos sparring, como tenemos clases de competición todos los días, tú si vas todos los días, te pasas de sobrecarga. Pero tú de todo. También aquí pasa lo contrario. Muchos competidores que vienen un año y pelean y igual. Nosotros tenemos nuestra tienda cambiaron los grandes, antes venían a tienda, vino a la mañana. Se vienen desfundados, ya ven cirquitos. El saco no tenía la pieza, no sé en qué se basa, pero es un toque de marín. Me acuerdo que el taller, a la semana siguiente peleó, a la semana siguiente peleó y a la semana siguiente peleó. Y los 7 peleó, o sea, mandamos el peor. Sí, suelo para disparar. Y vale, es la carne donde la pasado el cartón, pasaron una copa, los tiempos muertos. Y claro, ya te darás y ahí no tenía tiempo para hacer una cargada, ¿sabes? Una naturalización, una comida normal. Claro, tengo que estar 2 meses compite todo el rato, tienes que estar 2 meses, no a dieta, sino con 10 pesos para abajo, para que es peor. Y eso no está de normal. Eso se va, porque digo yo ya, sin embargo, el cartero también, a la futera le recomiendo, y pegarse a la noche, pegarse con el bote, todo y maquinito, no, maquinito, para el pedo, por la mañana, pero no llega, si puede, si lo usas para secar, lo usas para limpiar, no les gasta mucho, no le gasta mucha batería.
Ya no asimilan, ya no quiero asimilar. Ahora no me voy a venir a engordar kilos porque igual mañana me da una medida y me debe dar Me guarda ya. Ay, porque si ahora no, me fui a cambiar. Escondes por la medalla. Me fui a cambiar. Estaba haciendo y afinó peso y no lo llegó a asentar. O sea, Richie cuando Es que ya sabes, debutó con Javier. Sí, claro. Y Javier Y con Sereno Gabriel también. de 86 a los 71 hay 15 kilos que le cortas a tu cuerpo. En 4 meses, si no te lo haces en casa, porque te Gracias. nunca le dio la oportunidad a más cuerpo. Pero pasé genial. Por un lado tenía ganas de volver. Y quedaba ahí. Allí ronca. Lo tenía aquí. Le digo, yo, Cari, ¿con quién dormiste? ¿Con quién dormiste? Con Manu. Digo, yo tenía que flipar. Mi mamá me dijo, roncas. Mamá, lo tenía aquí. Roncas desde bebé. Lo llevé al médico y le dije, mira, por cansas meas. O sea, se queda sin respiración. Le quitaron las vegetaciones. Era tan pequeña. Porque Benny siempre fue un tirilla también. Era tan delgado que lo aprovecharon. Entonces dijeron, para hacerlo todo, aprovechamos. Porque también entonces, los doctores se imaginaron para operarlo como el primer día que lo llevé tuvo fiebre, no podían bajar. Y le dijeron, las amigas las explicaban porque las tiene grandes y pegadas. El segundo médico que lo vio, cuando volvimos para tal, también tenía moco y me dijo, no podemos sedar. Pero esto también la tercera médica que ya se compañearon con el neurólogo para operar, decidió no quedarse. Flipas, porque aún lo grabé porque le dije a la ahora. Lo vieron, me dice Aaron, ¿quieres que lo vea la médica que viene por el tal? Me llama por teléfono, dice yo no me daba tiempo. Y venía a y me dijo, lo que operaron mal. Le encontré un poco de soporte y me dijo que voy a mandar todo ese pesado. Voy a pedir y me dice, bueno, mami, en casa, no puedo eso. Y yo, mira, niño me comió no comamos en casa, duerme tal, pues ahora lo de me lo manda, que le publicó otra vez otro reino. Y de hecho le dije a mi hermana, claro, otra vez, lo grabé el otro día para enseñárselo, pero flipas. Manuel me dice, ronca, mamá. Flipas, porque acá lo tenía aquí. De hecho duerme conmigo y a veces mi hermana me llama y me dice, mira, y yo sí, a mí no te comparto. Ya está en el hospital, claro. Todo eso taponado, ¿sabes qué pasa? Que es verdad que no tiene tubos de años y tubacuras, pero su niño que me tiene a pegar. Y me dice, no me dijo la médica, es que no tiene hueco, no tiene vía de respiración. Hostia, pues también. Y me dijo ella, ¿a ti te dijeron que las respiraciones si respiras mal se vuelven a reconstruir? Mira, ese pesada ya. Pesada con el tiempo. Vale, es que es tranquila, te voy a mandar. Más tranquila. Hay algunas que te ponen de loca. Te cuesta tanto y mandar. En cambio, con los hijos de la pediátrica, sí. Ahora se jubiló, la que está al final de todo el marido. Al final de Cristina Sánchez Monge, tiene 3 apellidos. Peca es lo contrario. Lucía de más pequeña, nacieron gorditos, fueron niños así. Pero después se quitó el vestido y tal, a medirle el peso. Por debajo del peso estaba muy alto y el peso muy bajo. A perder clase, peso y talla, hasta que en una de esas que ya no estaba de vacaciones solo con la de al lado. La niña yo veo aquí tiene que enferma yo. Como madera, que se llama así, pueden tener un diamante, al día siguiente está nueva. Una niña que está sana, no tiene enfermedad ninguna. Es otro tipo de
créeme que no vengo por gusto, que no le pedí yo. Esta, te doy el otro. Con Benja también la Carmena, mami está en el percentil bajo, está muy bajo de peso, y es verdad que la pediatra dijo, el niño está sano, el niño está bien. Pero en cambio, es la misma pediatra con nosotros y Manuel también. Manuel era más bajo. Fueron los dos hasta los 3 años. Ahí, pero después se que lucía mejor estirar y ya no tanto. Pero delgado, siempre tiene más tal. Y me dice, y siempre van juntos a las revisiones porque el de noviembre ya de diciembre voy en enero, después de las navidades, ya para los dos. Y me dice, pues mira, en comparación, peso, altura, peso, está más delgado él que ella. Pero bueno, están sanos. Comen variado, yo como muy poquito, de aquella era que comían ella poco y él también. Pero como muy variado, más es el antinín, hamburguesa, dale un filete de ternera, dale calabacita a la plancha, dale calabacita, es el antinín, no le des ketchup, mayonesa, nada. ¿Qué tal? Ni nada, estoy en nada, ni granizada, tampoco la luz. Nada, y mi brazo. Ay, la mía. Ay, mira, Antonio, en el grupo de WhatsApp de la cultural, el día de la madre y abuela. Pero también Ya acabar, ya queda claro. Masaje. La cara. Pero si te vas a quedar dormida. Bueno, mira, ya está, Como se nota que hago un boxeo, pero no te como maquillaje. Bueno, se nota de salvar.
sí. Iba a poner cuatro. Iba a poner cuatro. ¿Qué tal estás? Ya. Y ayer igual también claro, y yo bueno, no solo te dejo aquí el lado, sino también en el elogio. Claro que ahí sí. No, pero ahí también. Ahí también. Ellos mira, ya empiezo. No se escuchó que lo llamara. Pero normalmente llama. Claro, dice en la esquina fulano de tal, en la empezamos a hablar. No le funciona ni la ya el agua, pues no vaya. Yo también. Ahí ya, pues, no me lo pillaba.
Empezamos la sesión en el ring C. Para este primer combate vamos a llamar en la esquina roja a Carla Peralta Moreno, del Solo Boxing. Y en la esquina azul ¡Vamos, a Carla! Gonzalo, del Segunda Street. Recordamos, estamos en la final de cadena de 44,5. Árbitro, señorita Cordeiro. Jueces, señora Orquídea, señor Hilas. Ya tengo que compré que preferen un canal que justamente tengo.
Segundos fuera.
No se lo digo. Déjalo siempre. Pero no, fue
Y ya me hace todo normal, ¿sabes? Pero que digo que ya es
abajo, Martín!
días que dan de echarme toallas, que tengo que hacer la cuenta. Segundos fuera. Y ahora el tercer rango es campeón. Está llegando. Pero calle menos, joder. Me dieron todas las días. No, es que no entiendo. Porque aquí sí hay bien. Nunca Hugo se puede ir a primero. Nunca Hugo está en la primera. Mira que bien se peleó una mano ahí para quitar. Ahí, no, ya no. Sí, porque fue muy mal. Y es que esta pedora, mira, voy a hacer guante. Y otra cosa. Que le dejan una calación. Claro, este está bien con el guante. Pero muchas veces le echan agua también. ¡Vamos, Lucas! Pasamos a ofrecer vencedora por decisión dividida en Nueva Carleona, el Azul Lariata Garzón.
seguramente, porque da una tarde su país más. Al 7 a las 3. Descansan de 1 a 3 más o menos. En medio, cuando acabamos a las 3. Ya que ponía que empezaban a las 4. Hasta las 3 de la noche. Ahora Luca y después Pacheco. Luca y Pacheco van para allí seguidos en el ring. Segundos fuera. Segundos Vamos a ver a Luca. Ahí va, A ver, no podía. Ya me dice la América. Y siempre digo que no peleas y digo, mira, con los trampas no juegues, ¿eh? Tiene que A ver, me pasa que sí, también, pero bueno, está también tiene que ganar. Los tiene cortos. Yo creo que Segundos fuera. Lucas cansa, Segundos fuera. esquiva mal.
Ya le he caído bien. Ah, le he caído mejor ahora. Así sí lo miramos.
¡Vamos, Isma! ¡Vamos, Isma! ¡Arele, a por él! ¡Vamos, Isma! ¡Vamos, Jareli! ¡Vamos, Hugo! ¡Venga, Hugo!
Carini! ¡Dale, Hugo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Carini, vamos! ¡Dale, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Aprieta! ¡Bien! ¡Aprieta! ¡Eso es! ¡Saca Hay que mano! animar igual. ¡Bien, Carini, bien! ¡Dale, Hugo! ¡Buena, Carini, buena! ¡Buena! En la esquina roja, Daniel Díaz. Y en la esquina Juan de los Brazos. Y él también. Sí. ¡Bien, bien! Cabreado, ya. Joder. ¡Vale, Isma! ¡Vale, Carini! ¡Vale, Isma! ¡Vamos! ¡Ese! Hermano, se me está por un lado. Ya, tenía cada ya. ¡Grande, Hugo! ¡Vale, Hugo! Pasamos a que se vayan preparando, recuerdo, Tiago Méndez de Coabro Boxing y Más y Wesley Games de la Escuela de Museo Rafael Lozano. No, baila todo. Vencedor de esta final femenina, por abandono, en el segundo asalto, la esquina azul, Ismael Carini. Por favor, hay que limpiezan y vas a cambiar el turno, por favor. ¡Bien, Álvaro, bien! ¡Hugo! ¡Qué desastre! Al gordo le estuvo la mano. ¡Borja, Borja! ¡Corre, Borja! ¡Ese Isma! Fue el árbitro está corriendo. ¡Grande, Carini! ¡Ese! Al año. Ahora manda su autobús.
Número 9.
por decisión unánime, esquina azul, Dora Montero. Combate número 10. En la esquina sector Picasso. En la esquina azul, Segundos fuera. Azul, baje los brazos. Vamos, Nacho, No se escucho. Segundos fuera. vamos, Nacho. Está bien, Nacho, va. Vamos,
Recordamos a continuación, llamamos en la esquina roja a Jordi Rodríguez Aguilar y en la esquina azul a Héctor Novo Blanco. Y a continuación pasamos a ver el resultado de esta final juvenil. Final juvenil de 60. Vencedor por decisión unánime, el nuevo campeón, esquina azul.
Segundos fuera.
¡Va duro el papá, venga! ¡Vamos, papá! ¡Gana ahí! ¡Vamos! ¡Móvete, móvete! ¡Vamos, papá! ¡Gana ahí, bien, bien!
luchadores al centro del ring. Pasamos a ofrecer el resultado de esta contienda. Nuevo campeón juvenil de 55 kilos, Rafael Contreras, esquina azul.
Segundos, fuera. Chaval, aguanta todo. Es una puta mierda. Ni siquiera sabe. Ya no sabe. El correr, la arriba para abajo. Y protestando.
Combate número 14. Él se inventaba de ti lo que él hacía. La verdad que vale
Por favor. Vencedor del combate, por decisión unánime, Esquina Roja, Gloria Mengusta. Del combate número 5A. Segundos fuera.
Daniel. Daniel. Va a ganar Rubén. Va a ganar Rubén. Va a ganar Rubén. Pásala tú. Mira. Está Rubén. Está Rubén la otra esquina allá. Yo ganar.
Estén preparados. A continuación, ring de Joel López Pimentera, MT-Boxing, Julen Leona Sopa, Club Deportivo Rainbow. Y a continuación pasamos a ofreceros el resultado de esta pelea. Ganador de la final de élite masculina C en 60 kilos, el Rincón Azul. Árbitro de esta contienda, la pregunta de la mañana, el señor Marco Ramos. Jueces, el señor Marco Rocha, el señor Fernando. Joao Víctor de Araújo. Esquina azul, Moisés Gaona. Felicidades. La Mel le dejó el champán a la nevera en el refrigerador. Y se fue a comer una estamparía. Hay que celebrarlo. Para estar bien, las botellitas. Ya me relajé de todo. Ahora disfrutar. Pues hablamos.
Segundos fuera. Segundos fuera.
Después de comer. Antes de comer.
Segundos fuera. Ahí lo tienes. Llévalo, llévalo. Eso. Eso, pega abajo. ¿A dónde cae el estadio? Eso es. Segundos fuera, tercer y último asalto.
Bueno, de mañana vamos a dar clase para que está preparado. Igual, el sitio por los pobres y antes de cuarto de la tarde,